Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su canal de confianza, El León del Remanente, en el que estaremos subiendo un video semanal con mucho contenido edificante sobre la Biblia, no solo para los cristianos, sino también para los amigos y para el público en general. Bien, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy continuaremos con la premisa que dejamos anteriormente. Ahora que ya conocimos la Biblia, es necesario comenzar con sus historias y como primera parte tenemos el Pentateuco. Bien, como anteriormente ya vimos, el Pentateuco es la primera división de nuestra Biblia en el Antiguo Testamento y la que comienza básicamente las historias. Pero ¿por qué se llama Pentateuco? Bueno, se llama así ya que es un libro que contiene o que está hecho a partir de 5 volúmenes. Así es, el Pentateuco contiene 5 libros, todos escritos por Moisés. Así es, todos estos libros fueron escritos por Moisés. Y como primer libro tenemos al Génesis, que se centra en los inicios de la humanidad y el periodo patriarcal, crea un telón de fondo para el Éxodo y para la conquista. A continuación tenemos al Éxodo. En este se destaca el liderazgo de Moisés, la ley y el tabernáculo. Siguiente tenemos al Levítico, es un manual sacerdotal para el culto en Israel. Números, los números se enfoca en Israel como el ejército del Señor que marcha hacia Canaán. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Deuteronomio. Consta de 3 discursos de Moisés en los campos de Moab, en los que explica la ley y dirige una renovación de la alianza. Básicamente estos son los libros que contiene el Pentateuco, por ende ahí el nombre. Y entre los personajes más destacados tenemos a Adán, Eva, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Bien, ahora que ya le dimos un repaso, por decirlo así, básico del Pentateuco, vamos a comenzar a describir cada una de sus historias en este video, comenzando por el Génesis y terminaremos en Deuteronomio, todo en este video. Bien, Génesis, el primer libro de la Biblia y el primer libro del Pentateuco. ¿Por qué se denomina Génesis? Génesis quiere decir origen o en el principio. Creo que todos ya entendemos por qué. El sobre el cual fue escrito no hay suficiente evidencia para poder determinarlo con precisión, pero se cree que fue entre el 1446 y 1406 a.C. ¿Cuál es el propósito de este libro? Bien, el propósito de este libro es enseñar al pueblo de Israel cuál es el propósito de Dios con ellos como nación en el contexto de la historia del mundo y de sus patriarcas. A continuación podemos ver la composición del resumen de este libro de Génesis, que se basa en la creación del mundo y del hombre en sus primeros 2 capítulos, la caída en Génesis 3, el diluvio en Génesis del 6 al 9, la historia de Abraham en Génesis del 12 al 25, la historia de Isaac del 21 al 27, la historia de Jacob del 25 al 35, y el libro cierra con la historia de José del capítulo 37 al 50. Sí, como ya vimos, este libro contiene 50 capítulos y fue escrito para alentar a los israelitas mientras enfrentaban los desafíos de dejar su esclavitud pasada en Egipto. Esta es básicamente la aventura de este libro, cuyos personajes protagónicos son Adán, Eva, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob y finalmente José. A continuación tenemos un resumen detallado sobre este libro. 1. La creación del mundo, Génesis 1 al 2. En el primer día, Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas. Día 2. Crea el cielo y separa las aguas superiores e inferiores. En el día 3 separa los mares de la tierra seca y crea la vegetación. Día 4. Crea el sol, la luna y las estrellas. Día 5. Crea los peces y las aves. Y finalmente al sexto día, crea los animales terrestres y al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. En el día 7, Dios descansa y santifica el séptimo día. En el capítulo 2, se detalla la creación del hombre, Adán, y la mujer, Eva,
su vida en el jardín del Edén y el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, Satanás, engaña a Eva, quien come del fruto prohibido y lo comparte con Adán. Dios los castiga, la mujer tendrá dolores en el parto y el hombre trabajará con esfuerzo. A raíz de esto ambos son expulsados del Edén. Pasa el tiempo y nacen sus hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel por envidia y es condenado a vagar por la tierra. Aquí se mencionan los descendientes de Adán hasta Noé. En los capítulos del 6 al 9, la humanidad se corrompe, y Dios decide destruirla, con un diluvio, salvando solo a Noé, su familia y animales en un arca. Llueve 40 días y 40 noches. Después de 150 días, las aguas descienden. Dios hace un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua, y da el arco iris como señal. Después de este gran suceso, en los capítulos del 10 al 11, los descendientes de Noé intentan construir una torre para alcanzar el cielo. Dios confunde su idioma y los dispersa por la tierra, sabiendo que los hombres podrían hacer grandes cosas. En Génesis 12 al 25, Dios llama a Abraham y le promete una gran descendencia y la tierra de Canaán. Nace su hijo Ismael, de Agar, y luego Isaac, de Sara. Dios prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a Isaac, pero lo detiene a último momento. Pasa el tiempo y muere Sara, luego Abraham, e Isaac hereda la promesa. Isaac se casa con Rebeca y tienen a Jacob y Esaú. Jacob engaña a Esaú para obtener la bendición de primogénito. Jacob huye, trabaja para Labán, se casa con Lea y Raquel, y tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Finalmente Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, entrando a los capítulos finales en Génesis del 37 al 50. José, hijo de Jacob, es vendido por sus hermanos y llega a Egipto. Se convierte en gobernador tras interpretar los sueños del faraón. Sus hermanos van a Egipto por hambre y finalmente se reconcilian. Jacob y su familia se establecen en Egipto. Jacob y José mueren, cerrando el libro de Génesis y preparando el escenario para el Éxodo. El segundo libro de la Biblia, continuamos con el Pentateuco. Bien, Éxodo significa literalmente salida. Ya verán más adelante de la historia el porqué. Este libro fue escrito evidentemente, ya sabemos, por Moisés, y sobre cuándo fue escrito, aunque se cree que parte trata sobre la esclavitud de Israel, se cree que este libro fue escrito durante los 40 años de vagar por el desierto, en el 1446 al 1406 a.C. Bien, este libro y su propósito es confirmar la autoridad divina del liderazgo que le fue dado, el pacto de su ley, así como la regla para adorarle. Los personajes protagónicos aquí son Moisés y Aarón. Bien, este libro, además de su historia, hay algo muy importante que nos dejó, que resalta mucho, que son los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses, no le harás imagen tallada ni le servirás, no tomarás el nombre de Dios en vano, acordaos del día sábado, honra a tu madre, no matarás, no adulterarás, no has de robar, no harás falso testimonio y no codiciarás. Estos son los 10 mandamientos que Dios nos dejó a través de Moisés y que los pudimos conocer mediante este libro. Básicamente estos 10 mandamientos son una parte fundamental que vemos en esta historia. En cuanto a su historia, se resume en 3 partes. Dios libera a su pueblo por medio de Moisés en sus primeros 18 capítulos, la alianza de Dios mediada por Moisés del 19 al 24 y el tabernáculo de Dios erigido por Moisés del capítulo 25 al 40. Como ya vimos anteriormente, a continuación toca un resumen que fue hecho y editado por mí, muy detallado para que podamos entender mejor estos libros. Los primeros 2 capítulos nos narra que, después de la muerte de José, un nuevo faraón, que no conocía su historia, teme el crecimiento del pueblo hebreo y lo somete a trabajos forzados. Ordena la matanza de los niños varones recién nacidos, pero Moisés es salvado por su madre y criado en la corte egipcia. Tras matar a un egipcio, que maltrataba a un hebreo, huye a Madián, donde se casa y se convierte en pastor. En los capítulos del 3 al 11, Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente en el monte Horeb, y le ordena liberar a su pueblo. Moisés duda, pero Dios le da señales y le asigna a su hermano Aarón como portavoz. Regresan a Egipto y piden al faraón que deje ir a los israelitas,
pero éste se niega y aumenta la opresión. Por ello, Dios envía 10 plagas para doblegar al faraón: agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, peste en el ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad, y por último la muerte de los primogénitos. Finalmente, el faraón cede y deja ir a los israelitas. En los siguientes capítulos, 12 y 15, antes de la última plaga, Dios instituye la Pascua. Los israelitas salen apresuradamente de Egipto, pero el faraón cambia de opinión y los persigue. Dios, a través de Moisés, abre el mar Rojo y permite que los israelitas crucen en seco. Luego, las aguas se cierran y destruyen al ejército egipcio. En los capítulos del 16 al 24, en el desierto, el pueblo murmura por hambre y sed. Dios les da maná, cudornesis, y agua de una roca. Dios se manifiesta en el monte Sinaí y entrega los 10 mandamientos, junto con otras leyes. El pueblo acepta la alianza y se sella con un sacrificio. En Éxodo 25 al 34, Dios da instrucciones para construir el tabernáculo. Mientras Moisés está en el monte, el pueblo, impaciente, fabrica un becerro de oro para adorarlo. Dios se enoja, pero Moisés intercede. Rompe las tablas de la ley, pero después, sube de nuevo y recibe otras. En los últimos 5 capítulos, los israelitas construyen el tabernáculo según las instrucciones divinas, y la presencia de Dios desciende sobre el tabernáculo en forma de una nube. Levíticos. Bien, continuamos esta historia con el siguiente libro, que cronológicamente viene siendo Levíticos, cuyo significado es literal: sobre los levitas. Ya verán por qué el libro se llama así. ¿Por qué? Fue escrito a los descendientes de la tribu de Leví, encargados de mantener el culto en Israel, y a los israelitas, diciéndoles de cómo ofrecer sacrificios y cómo poder ser o mantenerse puros. Este libro de 27 capítulos se resume o se divide en las leyes concernientes a los sacrificios, desde el 1 al 7, la ordenación sacerdotal de Levíticos del 8 al 10, la impureza y el tratamiento del 11 al 16 y la práctica de la santidad de Levíticos de su capítulo 17 al capítulo 27. Sobre el propósito de este libro es llevarlas por el camino de la santidad para que se mantengan separados del mundo y reciban bendiciones en lugar de juicios, ya que vivieron buscando y siendo fieles a Dios. Ojalá. En cuanto a los temas importantes de este libro, tenemos que Dios siempre está ahí con su pueblo, siempre está presente, y que Dios es santo y quiere que su pueblo también lo. En cuanto a nuestros protagonistas, la dupla protagónica regresa, Moisés y Aarón, pero esta vez no solo ellos, sino que también se encuentra Dios como personaje muy importante en este libro de Levíticos. En Levíticos 1 al 7, Dios instruye a Moisés sobre los diferentes tipos de sacrificios que los israelitas deben ofrecer: ofrenda quemada, holocausto, sacrificio completamente consumido en el altar, ofrenda de cereal, harina y aceite sin levadura ofrecidos a Dios, ofrenda de paz, para comunión con Dios y acción de gracias, ofrenda por el pecado, para expiar pecados involuntarios, ofrenda por la culpa, para pecados específicos contra Dios y el prójimo. Reglas sobre el sacrificio, reglas adicionales para los sacerdotes. De los capítulos del 8 al 10, se da la consagración de Aarón y sus hijos. Moisés unge a Aarón como sumo sacerdote. Prosigue la inauguración del culto. Aarón ofrece sacrificios y la gloria de Dios se manifiesta. En el capítulo 10, 2 hijos de Aarón mueren, Nadab y Abiú, por ofrecer fuego extraño delante de Dios. Siguiendo los capítulos del 11 al 15, se establecen normas para mantener la pureza. Animales puros e impuros, lista de animales aptos y no aptos para comer. Leyes sobre el parto, periodo de impureza tras el nacimiento de un hijo. Leyes sobre la lepra, cómo diagnosticar y tratar enfermedades de la piel y ropa contaminada. Impurezas corporales, emisiones naturales que causan impureza. En el siguiente capítulo, Levítico 16, se muestra la celebración anual, en la que el sumo sacerdote realiza un sacrificio especial por los pecados de Israel. Se envía un chivo expiatorio al desierto con los pecados del pueblo. En los siguientes 10 capítulos, del 17 al 27, se prohíbe consumir sangre y ofrecer sacrificios fuera del santuario. Leyes sobre la sangre y sacrificios. Prohibiciones sexuales, como el incesto, adulterio,
homosexualidad, bestialidad. Llamado a la santidad, Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Penas por desobedecer, castigos por idolatría, adulterio y sacrificios de niños. Finalmente, normas para sacerdotes, restricciones para la santidad sacerdotal. En los capítulos 23 y 24 se habla sobre las fiestas sagradas, sábado, Pascua, Pentecostés, Día de la Expiación y tabernáculos. En capítulo 25, la ley del año sabático y jubileo. La tierra descansa cada 7 años, y cada 50 años se restauran propiedades. En el capítulo 26, se muestra las bendiciones por obediencia, prosperidad y paz, y las maldiciones por desobediencia, plagas, hambre y exilio. Y por último, en el capítulo 27 se enseña cómo redimir votos y ofrendas dedicadas a Dios. Continuamos con esta historia esperando. Ahora toca el libro de Números. Ya nos estamos acercando al final de estas historias. Pero bien, Números varía según la traducción del significado. En hebreo, el título sería En el desierto, así tal cual. En griego solo describe la lista de números de los hombres de la guerra. Por ende es que se decide este título, que como les dije varía según la traducción que le podemos dar o al uso que le podemos dar. Sobre cuándo fue escrito se puede fichar alrededor del 1406 a.C., después de la peregrinación del desierto y antes de la muerte de Moisés. Así es. Entre los personajes importantes en esta ocasión tendremos a Moisés, Aarón, Datán, Abirán, Miriam, Balán y Cora. Mucho An tienen estos nombres. Siguiendo con lo importante de este libro, tenemos los temas que vemos aquí. Vemos un montón. Entre los más principales son la misericordia de Dios y la responsabilidad del pueblo de Dios, llamado como un pueblo fiel. ¿Para quién fue escrito este libro? Números fue escrito para la generación de Israel, nacidos en el desierto mientras estaban en los llanos de Moab, frente a Jericó. Perdónenme si a veces se corta el audio, es el enemigo que anda molestando. Bien, en cuanto al propósito del libro es llamar a la segunda generación del Éxodo a servir a Dios como su ejército santo para la conquista de la tierra prometida, evitando los errores del pasado. En el resumen o división de este libro tenemos 1. La preparación del ejército de la primera generación. 2. La marcha fallida del ejército de la primera generación. Y por último 3. La preparación del ejército de la ahora segunda generación. A continuación, el resumen de este libro. En los primeros 10 capítulos, Dios ordena a Moisés realizar un censo de los hombres israelitas aptos para la guerra. Se organiza el campamento alrededor del tabernáculo. Se establecen funciones específicas para la tribu de Leví en relación con el tabernáculo. También se dictan leyes de pureza, restitución y pruebas de fidelidad. Se menciona el voto del nazareato. Nazareato significa dedicación especial a Dios. Se celebran la Pascua y se muestra la nube de la presencia de Dios que guía a Israel. En los capítulos del 11 al 25, vemos la rebelión del pueblo. El pueblo se queja repetidamente por la falta de comida y agua. Dios envía codornices pero castiga su avaricia. María y Aarón critican a Moisés y María es castigada con lepre. Luego de esto se envían 2 espías a explorar Canaán. 10 de ellos traen un informe pesimista, mientras que Josué y Caleb confían en Dios. Por la rebeldía del pueblo, Dios castiga a Israel, pagarán 40 años en el desierto hasta que muera la generación incrédula. A raíz de esto Coré, Datán y Abiram se rebelan contra Moisés y Aarón, sin embargo la tierra se los traga. En el capítulo 20 Moisés desobedece a Dios, así es, Moisés lo desobedece en Meribá, golpeando la roca, en lugar de hablarle, y Dios les prohíbe entrar en Canaán. El pueblo, nuevamente, vuelve a quejarse, y Dios envía serpientes venenosas, sin embargo la serpiente de bronce hecha por Moisés lo salva. Antes de entrar a Canaán, en Números del 26 al 36, se realiza un segundo censo, preparando una nueva generación para entrar en la tierra prometida. Dios da instrucciones sobre la herencia de la tierra y las ciudades levíticas. Balac, rey de Moab, contrata a Balaam para maldecir a Israel, pero Dios solo permite bendiciones.
Más adelante, como si no fuera ya suficiente, el pueblo cae en idolatría con las moabitas en Baal Peor y Dios los castiga con una plaga. Finalmente, al terminar el libro, Josué es designado como sucesor de Moisés, cerrando así esta parte, pues la historia continuará y terminará en el libro de Deuteronomio. Así es, la historia concluye en este libro. Pero bien, ¿qué significa Deuteronomio? Significa, así tal cual, repetición de la ley. Ya verán por qué. De 34 capítulos, este libro tiene a sus personajes importantes que son Moisés, Josué y Caleb. Ahora, ¿cuál libro? Pues bueno, es probable que la mayor parte de este se escribiera alrededor del 1406 a.C. en las llanuras de Moab, mientras el pueblo se preparaba para la tierra prometida. Por fin parece que el pueblo va a llegar a la tierra que tanto ha buscado durante todo este tiempo. Bien, ¿para quién fue escrito este libro? Pues fue escrito para la segunda generación del Éxodo. El por quién fue escrito, bueno, pues fue escrito por Moisés, excepto lo de su muerte, ya que es probable que su muerte haya sido escrita por Josué. Y su propósito, el propósito del libro, es estimular una renovación del pacto mediada por Moisés cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, ahora bajo el liderazgo de Josué. Algo muy importante que este libro nos muestra son las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Este tema es muy redondado en este libro. En cuanto a su resumen, a sus divisiones, pues tenemos en sus tres primeras partes los discursos de Moisés. El primero sobre gratitud, el segundo sobre obediencia y el tercero sobre las maldiciones y bendiciones, y finalmente la clausura del ministerio de Moisés, que ya sabemos quién será el que lo continúe. Ahora veamos cómo se desarrolla y concluye toda esta historia. Introducción y repaso histórico. De los capítulos del 1 al 4, Moisés recuerda los eventos desde el monte Horeb, Sinaí, hasta la llegada a la frontera de Canaán. Se menciona la negativa de la primera generación de entrar en la tierra prometida y su castigo, vagar 40 años en el desierto. También exhorta a obedecer los mandamientos y evitar la idolatría. En el capítulo 5 denota la repetición de los 10 mandamientos. En el sexto capítulo, el gran mandamiento y la importancia de amar a Dios con todo el corazón. En los capítulos del 7 al 11, la Biblia nos da advertencias contra la idolatría y la desobediencia. En los capítulos del 12 al 26 se desarrolla las leyes sobre el culto a Dios, justicia social, liderazgo, festivales, diezmos, pureza ritual y moral. En Deuteronomio 10, vemos la renovación del pacto. Moisés ordena que, al entrar a Canaán, se escriba la ley en piedras y se proclamen bendiciones en el monte Gerizim, y maldiciones en el monte Ebel. La lista de las bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia se dictan en el capítulo 28. Y más adelante, gracias a la misericordia de Dios, se proclama la renovación del pacto y promesa de restauración si Israel se arrepiente. En el capítulo 31, Moisés nombra a Josué como su sucesor. En el siguiente capítulo, Moisés levanta un cántico sobre la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Seguido de esto bendice a las tribus de Israel, hasta que finalmente, en el capítulo 34, Moisés muere en el monte Nebo, después de ver la tierra prometida, y es sepultado por Dios. Hasta el día de hoy, no se sabe sobre el paradero de su sepultura. Sin embargo, años más adelante, Judas mencionaría en su libro que el arcángel Miguel contendía con Satanás, el diablo, por el cuerpo de Moisés. Judas 1:9. Se cree que Judas tomó esta referencia de un texto extrabíblico, posiblemente, la Asunción de Moisés. La Asunción de Moisés es un escrito judío antiguo que se ha perdido casi en su totalidad, pero debido al nombre podemos entender de qué se trataría. Y bien amigos, así termina esta historia del Pentateuco sobre los primeros pasos de la humanidad y la historia del pueblo de Israel. Como les prometí, este video sería mucho mejor, con mucho más contenido. El siguiente será mejor aún, así que les invito a que lo esperen con ansias el próximo viernes y a que no se olviden de darle like al video, suscribirse y compartir. Y claro, siempre recordar que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Hasta la próxima.